Buenos días, Dios les bendiga. Aquí estamos como cada semana compartiendo la palabra de Dios. Soy el pastor Juan José Azorín. Aquí estoy con mi esposa y vamos a dar comienzo a esta meditación en este día que el Señor nos ha regalado. Y este mensaje tiene una pregunta como título, digamos. ¿Deberíamos seguir al líder? Es una pregunta. Pero vamos ya a la palabra de Dios. Le voy a pedir a mi esposa que lea el texto. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 4, desde el versículo 9 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Bueno, acá tenemos una interrogante, ¿no? ¿Deberíamos seguir al líder? Se hace muy común y especialmente en estos días, no es de ahora esto, viene desde que el hombre es hombre, desde que el hombre le empezó a dar la espalda a Dios, le faltó discernimiento al ser humano para saber a quién en realidad está siguiendo. Y si bien esta meditación tiene que ver con nosotros, con los ministros de Dios, con los siervos de Dios, con los pastores, está bueno en este tiempo meditar en algo que el Señor dijo antes de ir a la gloria, antes de ir a la cruz inclusive. Porque Él dijo que habrá falsos maestros y a veces falsos apóstoles, falsos profetas. A veces hacemos hincapié solamente en lo doctrinal y nos olvidamos de lo otro. Acá el apóstol Pablo está describiendo cómo es la vida de los apóstoles, contrario a todo aquello que pasa hoy en día, donde los líderes o los, inclusive pastores y que se dicen apóstoles y profetas, lo que buscan es reconocimiento público. Le dan mayor título, ya nadie quiere ser pastor, todos quieren ser doctor en teología, reverendo, bueno, en fin, todas estas cosas. Pero además el apóstol Pablo está haciendo hincapié en su estilo de vida, en el estilo de vida de los apóstoles. No se nombra a sí mismo, nombra a todos los apóstoles, que como él estaban predicando y estaban sufriendo persecución, y él dice: ustedes son exaltados, pero nosotros en definitiva somos humillados, para que ustedes sean exaltados. Qué difícil y qué distinto es realmente el contraste que hay hoy en día, donde los
pastores, los que predican, los predicadores quieren sobresalir y ser ellos reconocidos y exaltados por el pueblo, por la gente. Y lo peor es que la gente le dice que sí y amén a todo lo que el hombre, el ser humano, pueda decir, sin tener discernimiento, sin tener entendimiento. Qué distinto cuando Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. La palabra es aprehender, con H. Esa misma palabra que se utiliza cuando la policía captura a un delincuente, es la palabra que Dios utiliza en el griego para tomar, aprehender, tomar las enseñanzas. Lo que estás escuchando tenés que aprehenderlo, tomarlo para sí, agarrarlo. Viene dicho en criollo, agarrala, porque tenés que entender, pero hay una cuestión que diferencia al que es un líder. A mí no me gusta llamar líder, muchos hacen hincapié en el liderazgo, pero en la iglesia de Jesucristo no hay líderes, hay siervos. Dios nos hizo siervos de Cristo, y el apóstol Pablo nunca se nombra ni Pedro, ni Juan, ni Santiago. Todos ellos se autotitulan siervos de Jesucristo. Qué distinto eso, ¿verdad? Y la gente que no tiene entendimiento lo sigue. Más lo que ellos dicen, por este motivo mucha gente, muchos cristianos se han apartado. Porque ven que dicen algo, pero no lo hacen, no lo viven, no lo practican. O, lo que es peor aún, imponen que deben hacer lo que tal líder o pastor enseña, y si no lo hacen, no dicen que están contra ellos, están contra Dios. Es la misma actitud de los fariseos de la época de Jesús. Ellos tomaban como que son siervos de Dios, pero tenían que hacer la justicia de ellos, no la de Dios. Mientras tenían una vida disoluta, totalmente contraria a los mandamientos de Dios, atemorizaban a la gente diciéndoles que si no hacían tal o cual cosa iban a ser condenados al infierno, o los lapidaban, los mataban. Hoy en día hay muchos líderes, entre comillas, en el cristianismo que imponen en las congregaciones sus ideales y no los de Jesucristo. Su forma de pensar, sus propias visiones, sus propias ambiciones, y las superponen por encima de los mandamientos de Dios. Se perdió el temor. El apóstol Pablo acá lo dice bien claro: nosotros somos insensatos por amor a Cristo, por amor de Cristo, pero vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Qué distinto, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener confianza, tener una confianza incuestionable, o sea que nada lo puede cambiar, sobre un líder, sobre un pastor o sobre un predicador, no es bueno. Hablo que uno tiene que tener confianza, sí, pero cierto grado de confianza, siempre y cuando esté de acuerdo a la palabra de Dios. Miren, hay un presidente, les voy a contar una anécdota de un presidente norteamericano que era muy conocido por su cultura, por sus modos. No viene al caso el nombre ahora, porque en realidad lo que importa no es la persona, sino la actitud de ese hombre. Era muy reconocido que tenía excelentes modales, y este hombre una vez invitó a un grupo de amigos, de conocidos que vivían en otro estado, vecino al de él, pero eran amigos. Nunca los habían invitado a estos vecinos. Había llegado la presidencia y
un día quiso agasajar a sus amigos en la Casa Blanca. Claro, los amigos chochos de la vida. ¿Te imaginas que el presidente diga, che, fulano, vos que sos mi amigo, mi vecino, que me viste crecer, que esto, que el otro, te invite a la Casa Blanca, a la casa de gobierno allí en Estados Unidos? Esa gente estaba chocha, se pusieron la mejor ropa, todo, pero había algo que ellos tenían en cuenta, la forma de ser, los modos. Vieron que normalmente las personas, no será una regla general, pero debería ser, y en muchos casos los protocolos que se utilizan para relacionarse con los demás. No es cualquiera, es el presidente de la nación. Tiene una forma de vivir y de manifestar, de protocolizar, de hacer sus movimientos, inclusive en todos los aspectos de su vida. Y escuche esto, cuando él los invita, estaban todos, eran un montón de amigos, vecinos que lo conocían de años, y él los quiso agasajar. Y todo estaba bien, comían, todo, bebían, pero el tema vino. Comieron la comida principal, comieron los postres, pero todo hasta ahí iba bien, todo era natural. Pero fíjese lo que pasó. Y este es el tema de la anécdota. En un momento dado les sirven el café, unos tomaban leche, otros tomaban té, en fin, una infusión. Pero ¿qué pasaba? Todos estaban centrados en cómo se comportaba el presidente. Lo que él hacía, ellos imitaban. Entonces, en determinado momento, el presidente toma el pocillo, vuelca el café en un plato, le agrega un poco de leche con azúcar, y entonces todos hicieron lo mismo. Todos lo imitaban. Todos pusieron café en el plato, leche, azúcar, pero el presidente hizo algo que ellos no esperaban. Se agachó, le puso el platito a su gato que estaba ahí al lado de su silla. ¿Sabe que esto muchas veces es lo que hacen muchos cristianos? Imitan a aquel pastor, predicador o aquel que está supuestamente enseñando las cosas de Dios. No, porque lo que dice fulano tal es palabra santa. No, la única palabra santa es la que viene de Dios directamente. Esa palabra no puede ser quebrantada, no puede ser adulterada. Nosotros como personas podemos y nos equivocamos. Claro que nos equivocamos. Somos personas que podemos equivocar, no somos imperfectos, no somos perfectos. Pero muchos, como esta gente, creían que el presidente era perfecto, entonces trataron de imitar todo lo que él hacía, hasta en su movimiento, su forma de dejarlos cubiertos, su forma de llevarse el alimento a la boca, su forma de tomar el vaso, y cuando llegó el momento con este tema, el presidente hace algo que para él era algo natural, algo de que cuando él comía y después tomaba el café, le daba a su gato, ellos no sabían qué hacer después con lo que habían hecho. Y así pasa con muchos cristianos, así pasa con mucha gente. Ponen la mira en lo que hace el ser humano y no en lo que él está representando. Porque además, desgraciadamente, tristemente, muchos de ellos, de los que están predicando, no son lo que deberían ser. Entonces, creen que la palabra santa es la de tal o cual pastor. No, si lo dice mi padre espiritual, ¿qué padre espiritual? Si el Señor dijo que no llaméis a nadie padre, porque uno solo es vuestro padre y está en los cielos. Tampoco le digáis maestro, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo.
Y para nosotros hoy que Cristo no está en la tierra, Él envió el Espíritu Santo para que nos revele todas las cosas que Él nos habla. Entonces no tenemos más remedio que empezar a meditar, a pensar y a aprender, como dije al principio, a tomar este tipo de cosas, a reconocerlas como deben ser reconocidas. Si el apóstol Pablo dice que ellos se fatigaban trabajando con sus propias manos, nos maldicen y bendecimos, ahora resulta que hay toda una generación de cristianos que no quieren hacer nada, viven espiritualmente y buscan frutos donde no deberían buscarlos. Y no quiero entrar en ese detalle, ni quiero juzgar ni condenar. No es mi intención esto. Estoy simplemente transmitiendo lo que Dios en este tiempo quiere que entendamos como personas. ¿Es útil seguir a un líder, a un pastor? Sí, es útil, pero hay condiciones. Yo quiero que mi esposa vuelva a leer el versículo 16. 1 Corintios 4:16 dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Ahí está, el apóstol Pablo estaba diciendo lo que eran ellos, no estaba exaltándose. Y si Pablo se humillaba, y si Pablo reconocía que lo tenían como un malhechor, lo maldecían, lo tenían como lo peor, y sin embargo dice, pero yo quiero que me imiten. Yo los crié a ustedes espiritualmente, pero yo no soy su padre. Yo quiero que me imiten, no que sean mis hijos. Ustedes son hijos de Dios, pero imiten. ¿Por qué? Pablo, uno diría, Pablo tenía unas ínfulas. Sí, pero Pablo estaba seguro de que él había muerto carnalmente y vivía en el espíritu de continuo. Y sufría persecución, y sufría cárceles, y castigo, y rechazo de los judíos, como lo rechazaron a Jesús, como lo sufrió Pedro, como lo sufrió Santiago y otros apóstoles, Juan. Nadie tuvo una vida cómoda. Él dice, me maldicen y yo bendigo. No, piensan mucho, yo no me dejo basurear, no, yo no voy a permitir. Cuando el Señor Jesucristo le enseñó a sus propios discípulos, a los primeros que Él escogió, les dijo, bendecid y no maldigáis. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces, a mí me surgen 3 preguntas que tienen que ver con esto. En primer lugar, ¿a quién estamos mirando e imitando? ¿A quién? ¿A quién estás mirando e imitando? ¿Tenés un pastor, tenés un predicador, tenés un maestro de la palabra? ¿A quién estás imitando? ¿Lo estás mirando como hombre, apreciándolo como hombre, exaltándolo como hombre e imitándolo porque te gusta ser el centro, el que atrae las miradas y los oídos de la gente, o sencillamente estás buscando ser como era Pablo? Eso dice, habla Pablo de que me imitéis. ¡Wow! Hay que ser osado, pero hay que ser muy seguro de lo que se dice cuando nosotros pretendemos ser ejemplo como pastores de la congregación. Entonces, la primera pregunta que yo me hago, ¿a quién miramos e imitamos? El pastor, profeta, líder, como quieras llamarlo. Mire, es muy sencillo. Un presidente que no está de acuerdo con la Constitución, yo no puedo estar siguiéndolo, estar de acuerdo con él, ¿sí o no? No se puede, porque está contrariando la Constitución. La Constitución del reino de los cielos está acá, es la palabra de Dios. Ahora, en primer lugar eso, lo estás mirando para imitar al hombre, lo que hace el hombre. Porque muchas veces los que predican, los que enseñan, los pastores,
pretenden que la gente haga lo que ellos dicen, no lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios mismo. Y la gente dice sí, amén, a todo lo que diga ese varón. Qué triste, ¿no? Qué peligroso. Sobre todo en este tiempo donde el Señor avisó ya que había muchos burladores y que muchos iban a ser engañados. Pero sí, yo veo a veces por televisión algunos que hacen chistes para atraer a la gente y la gente se ríe. No quieren hablar del pecado. Hablan de las bendiciones de Dios, pero no hablan que Dios condenó el pecado del hombre en Cristo. No fue gratuito todo eso. Cristo murió por nuestros pecados. No se lleva a meditar a la gente en eso. Entonces el estado pecaminoso permanece porque total Dios es amor, Dios no castiga, te enseña. Y vos le decís que sí, amén a todo. No, ¿cómo no castiga? Sí, dice que Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra. No perdonó a los habitantes de la tierra en la época de Noé y mandó el diluvio. No lo perdonó a Adán y Eva, sino que los echó del paraíso. Y no va a perdonar a nadie que vive en pecado. ¿Cómo pues te dicen que Dios no castiga? Y vos repetís como loro lo que dijo ese hombre, ese ser que te enseña o pretende enseñarte la palabra de Dios. Cuidado. Mirá, segunda pregunta, ¿a quién debemos mirar? ¿Al hombre que me está tratando de enseñar y decir cómo tengo que ser? ¿O mirar a otra persona? Vamos a ver qué dice Hebreos 12:2. Dice así, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está. ¿A dónde vamos a mirar? ¿A quién tenemos que mirar? A Jesús, puestos los ojos en Jesús. Ahora, no como imagen. Dios nos prohíbe hacer imágenes, pero tenemos que verlo por los ojos de la fe, por sus hechos, por su estilo de vida, por su testimonio. Esa es la palabra. Cristo pudo decir, nadie me redarguye de pecado, pero lo pudo decir él solo. Nadie en la tierra aquí puede decir eso. Nadie. Y pobre aquel que lo quiera decir o que lo diga. Porque se pone solo en la condenación y el juicio de Dios. Miremos a Jesús. Y Pablo era un ejemplo de mirar a Jesús, porque él había sido perseguidor de la iglesia y todo, y entregaba a la cárcel y aún mataba, pero un día se le aparece Jesús y pretendiendo el servir a Dios, mataba gente, encarcelaba gente, cristianos. Pero cuando Cristo se le aparece en el camino a Damasco, él llegó a decir, Señor, y lo reconoce como Señor. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dice. Allí Pablo fue transformado porque él lo vio cara a cara, quedó ciego por unos días. Estuvo apartado en el desierto de Arabia durante 3 años antes de presentarse a los apóstoles. Y allí pudo dar el testimonio. Y los que desconfiaban de él porque conocían que antes perseguía a la iglesia, ahora se sorprendían de ver el poder de Dios en su vida y su testimonio. Aleluya. ¿A quién estás mirando? ¿Estás mirando a tu pastor? ¿Lo estás endiosando? ¿Lo estás adorando? A tu predicador, no ves ninguna falla en él. Qué hermoso que predica, qué bueno que es, qué fuego de Dios que tiene. Mira, algunos gritan y patalean y saltan para aparentar que tiene el fuego de Dios, pero
es todo hueco. ¿Sabe por qué? Porque no está basada en la palabra de Dios. Entonces, en tercer lugar, ¿a quién debemos imitar? ¿A quién? Ya leímos en el verso 4:16 que Pablo dice, yo quiero que en mí imitéis. Ahora, fíjense lo que dice también un poco más adelante, 1 Corintios 11:1. ¿Cómo se presenta el apóstol Pablo? Dice así, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Qué fuerte! ¡Qué tremenda esa declaración! Sed imitadores de mí como yo de Cristo. La verdad que Pablo tuvo una transformación tal que muchos dicen que él debería haber sido, los apóstoles se apresuraron a elegir después que Judas Iscariote fue desechado y fue y se ahorcó después de entregar al maestro, y andando los días y los meses, los apóstoles eligieron otros 2, dijeron, tenemos que elegir a alguien porque somos 11, y él seleccionó a 12. Fíjese el razonamiento humano, y yo creo estar de acuerdo con aquellos eruditos que dicen que se apresuraron porque no buscaron la guía de Dios, hicieron algo humano, tiraron suertes, dice, para escoger entre 2 varones que eran íntegros, eran piadosos, estaban llenos del Espíritu de Dios, pero no eran los que Dios quería. Y por eso Dios después lo encontró en Pablo. Y Pablo llega a decir, yo como el último, como un abortivo, como el último, como diríamos nosotros, el último orejón del tarro. Aleluya, aleluya. El último orejón del tarro. Ese era Pablo. Por eso Jesús dijo, muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Y de cierto que Pablo tuvo esa gracia, esa unción, ese poder de Dios, porque él hizo milagros, resucitó muertos, todo. Fue en cadenas y al final fue decapitado según cuenta la tradición, la historia. ¿Qué quiero decir con este mensaje? Debemos seguir al líder. ¿Debe la gente seguir al pastor en todo lo que le dice absolutamente? Hay cosas que a veces no se pueden entender. Y yo a lo largo de mis años de cristiano, he visto cómo la gente se equivoca al valorar a muchos siervos de Dios, a exaltarlos de tal manera que no los toquen, son sagrados. No, querido, no, amigo, no, hermano querido. Los siervos de Dios son eso, deben ser siervos. Termino con esto. Él dijo al final, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Qué difícil, ¿eh? Pero debemos mirarlo a Jesús como nuestro modelo. Hay hombres piadosos, llenos del Espíritu. No digo que no. Hay muchos. Gloria a Dios por ellos. Hay muchos que son sencillos, humildes, que no buscan reconocimiento, solamente la aprobación del Padre. ¿Y sabés dónde está la aprobación del Padre? En el fruto de lo que enseñan. Pueden tener una mega iglesia lleno de miles de personas, pero la están llevando al error. Porque esa gente exalta al hombre, mira al hombre, adora al hombre. El humanismo se ha hecho cargo y se ha hecho carne en la iglesia de Cristo hoy en día.
el hombre pretende gobernar y ocupar el lugar de Dios. No, eso no va a suceder. Dios no lo va a permitir nunca. Termino con esto. Debemos tener discernimiento, o usemos el discernimiento del Espíritu para reconocer si ese varón, si ese predicador, si ese profeta, si ese apóstol, o el que sea que trae el mensaje, que está pastoreando, no importa el cargo que tenga, líder, como quieran llamarlo. Pero debemos tener discernimiento del Espíritu Santo. Y yo termino con esta frase. Es bueno servir, es bueno seguir al pastor cuando el pastor sigue a Cristo. Pablo seguía a Cristo, por eso él decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y lo siguió a tal punto que tuvo que dar su vida por amor a Jesús. Debe haber ese anhelo, ese deseo. Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Y lo crucificaron cabeza abajo. ¿Cuántos están esperando en este día alabanzas de los hombres? A mí me gusta decir siempre lo que decía el Señor Jesús. Gloria de los hombres no busco. La gloria es para Dios. Hermana, hermano, ¿a quién mirás? ¿A quién seguís? Incuestionablemente, nuestro ejemplo y modelo se llama Jesucristo. Que Dios te bendiga y puedas discernir. Y a ti que no te congregas, puedas escuchar esta palabra y ver que los hombres podemos fallar. Sí, pero tenés que saber que nosotros, o en mi caso, buscamos ser totalmente acorde a la palabra de Dios, con nuestros defectos y virtudes, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.